Bienvenidos futuros juristas del Ecuador y del mundo, mi nombre es Byron Espinosa y esto es Jurista Habla TV. El día de hoy arrancamos no sin antes recordarles que si quieren adquirir los mejores libros de derecho pueden encontrarlo en la librería El Gran Libro Jurídico ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Jorge Dron N39B y José Arizaga diagonal a la Procuraduría General del Estado. Vayan a seguirlos en sus redes sociales de Instagram y Facebook como El Gran Libro Jurídico. Bueno, el día de hoy arrancamos con una entrevista dentro de la sección Hablando con un futuro jurista. Tenemos al estudiante de Derecho de la Universidad Uniandes Riobamba, Israel Tello. Bienvenido, Israel. Hola Byron, muchísimas gracias por la invitación a este nuevo programa y felicitarte por la iniciativa, ¿no? Es bastante importante que como estudiantes tengamos estos apoyos digitales en una época tan importante en la que las universidades nos han cerrado las puertas por la pandemia y nos han abierto las puertas a la entrada a un mundo netamente digital. Y estas ayudas que estamos teniendo por parte de estas iniciativas son muy importantes. Muchas gracias, Israel, a ti por aceptar la invitación a este espacio. Estás en tu casa. Vamos a tratar el tema un tema un poco controversial, o bastante, por así decirlo, el tema yo estoy de acuerdo con la tauromaquia. Iniciamos, Israel, preguntándote, ¿qué es para ti la tauromaquia dentro de un punto de vista o una perspectiva personal, ya sea personal o sea conceptual? Te puedo hablar desde el punto de vista como torero antes que como cualquier otra persona. Es que es el arte más puro, el arte más estilizado, eh, siendo esto porque es el único arte en el cual el artista está dispuesto a dejar la vida por una creación. Nosotros como toreros nos jugamos la vida cada que salimos a una plaza de toros por incluso darle inspiración a los poetas, a pintores como Pablo Picasso, por ejemplo, a escultores, arquitectos, a músicos. Por algo están los pasodobles. El flamenco está inspirado en muchos toreros. Entonces, creo que eso es la tauromaquia, es la más pura de las artes. ¿Qué tiempo tú llevas en esto, en este ámbito, en esta actividad? ¿Qué tiempo, Israel? Yo estoy aproximadamente 14 años, 14 años ya. Una Perfecto. trayectoria bastante larga. Ajá, sí, bastante larga. Quizás esto es herencia, quizás, o es quizás algo que te llamó la atención. Bueno, en mi caso, se puede decir que en la mayor parte de familias es por una herencia familiar, yo tengo por ambos lados, tanto desde el lado de mi padre, que fue también torero profesional, el padre de él intentó ser torero, y por el lado de mi madre, mi bisabuelo, que fue una figura del toreo a nivel mundial, y mi tío, el hijo de mi bisabuelo, también que fue matador de toros, torero profesional. Entonces yo creo que a mí me viene por herencia, por sangre. Ahora hay muchos toreros que nunca en su vida ni nadie de su familia le ha gustado el tema y han sido toreros, ¿no? Conocimiento del tema, alguna vez fueron a una plaza de toros, les gustó y bueno, ahí se clavó la afición. Centrándonos un poco ya al tema del derecho, ¿crees tú que estudiando el derecho lograste o quizás conseguiste esos argumentos que necesitas para quizás defender esta postura que obviamente para otras organizaciones, quizás animalistas, estarían en total desacuerdo? Totalmente. El hecho como tú bien lo mencionas, de estudiar derecho, te da las armas y herramientas suficientes para poder defender nuestra identidad cultural. Esto más allá de cualquier afición, cualquier deporte, de hecho no es un deporte, esto es una profesión. Considero yo que el derecho a la libre identidad cultural es lo que nos va afianzando como sociedad. Y eso es lo que me ha permitido conocer el estudio del derecho, lo que es la doctrina constitucional en cuanto a este tema y sobre todo otros temas más que nuestra constitución del Ecuador ampara. Por ejemplo, el derecho al libre trabajo, el derecho a tener una economía autosustentable y el derecho de identificarme con lo que a mí me gusta y con la cultura por la cual yo me siento representada. Recordemos que el Ecuador sufrió una conquista
de otra cultura. Los españoles nos conquistaron, entonces nosotros somos una mezcla de todo. No podemos rechazar como muchos grupos animalistas, en teoría lo dicen, es que es una fiesta española y tenemos que rechazar lo español. Bueno, nos tocará rechazar el idioma, la vestimenta, muchísimas otras cosas más que nos ha dejado la herencia de la conquista. Entonces yo creo que ese dentro de los argumentos que utilizan es bastante absurdo e innecesario. ¿Por qué los taurinos, por qué los toreros no consideran que existe maltrato animal a la hora de realizar este tipo de eventos? Mira, ¿por qué no consideramos un maltrato animal? Es sencillo. Bueno, el maltrato animal, de acuerdo a algunos textos, incluso algunos doctrinarios del derecho, lo han manifestado como que es una sistematización de agresión en contra del animal. Entiéndase por esto que para que haya un sistema tiene que ser algo repetitivo y continuo durante un tiempo determinado. Específicamente te puedo hablar del toro bravo, tiene la mejor vida que un animal pueda tener. Durante casi 5 años tiene los mejores pastos, la mejor atención médica, incluso tienen sobrealimento que pocos animales tienen. Viven en libertad, lo que otros animales de producción no lo hacen, como por ejemplo el mismo ganado de engorde, los pollos, los cerdos, todos viven estabulados. En el caso del toro bravo, no. Entonces, el hecho de que vaya a una corrida de toros es más que algo que viene porque sí tiene su esencia, es como que fuera un ritual. En el caso, por ejemplo, de los toros indultados regresan a las haciendas a, a ser los padrillos de más generaciones de toros, regresa el escura, entonces llegan a estar con una punta de vacas y a dedicarse a vivir el resto de su vida, porque ahí pasan años. Se ha visto casos en los que cuando el animal, en este caso el toro, eh, quizás hiere al torero o inclusive puede terminar con la vida del mismo, es sacrificado. El tema que tú dices que es sacrificado se escuchó mucho un tiempo después de la muerte de un par de toreros hace un par de años, que las madres del toro y que toda su generación es sacrificado. Eso es mentira. Eso pasaba en España hace, ¿qué te puedo decir yo? Unos 300 años atrás, cuando la gente aún no entendía muy bien y decía, no, es que la vaca es la culpable. Es como, por ejemplo, en el derecho penal, la teoría del regreso. Vamos a buscar quién es el culpable y si nació el ladrón, fue por la mamá, entonces por ahí va. Lo mismo pasa aquí, entonces todo eso se modificó, evolucionó y cambió. O sea, ahora no han logrado nada, te digo. En las corridas de toros que había en la Plaza de Toros Quito, por ejemplo, después de que se suprimió la muerte del toro, lo único que pasaba es que el toro no moría en la plaza, entraba a los corrales y cual otro animal más de matadero se lo amarraba y moría amarrado, sin la posibilidad de pelear y decir, bueno, estamos de igualdad de condiciones, podemos ver quién vive, quién no. Perfecto, Israel. Entonces, gracias por aclarar esa situación, porque quizás puede ser algún error, por ejemplo, que se está viendo mucho en videos, el tema de por qué el toro cuando mata tiene que ser sacrificado y no viceversa. Entonces, es un poco ahí, quizás de lo como tú mencionas, un poco que ya lleva hace años o que se daba hace años atrás, porque estamos hablando de que aproximadamente el tema de la tauromaquia se viene dando ya hace más de 500 años, entonces hay que también retroceder en el tiempo y quizás observar esa evolución que ha tenido la tauromaquia a día de hoy. Ahora, Israel, ¿por qué no sería viable que en una corrida de toros no se hiera al toro en este caso? ¿Por qué simplemente no torearlo, pero sin herirlo y mucho menos no matarlo? Bueno, primero todo dentro de una corrida de toros tiene su porqué. El hecho de la pica, el hecho de las banderillas, es a ver, está científicamente comprobado que el toro, cuando está dentro de la corrida de toros, tanto como nosotros los toreros, eh, descargamos altas dosis de adrenalina. En nosotros los humanos es más fácil controlarlo, pero en el tema de los animales, en especial el toro bravo, necesita sangrar, ¿sí?
Por eso la pica. ¿Para qué es la pica? Para que el toro desfogue un poco y evitarle un infarto dentro de la plaza de toros, porque ver a un toro morirse con un infarto no es nada agradable, de hecho. Las banderillas fungen básicamente la misma función, pero el tema de la muerte ya es algo que está necesitado de, o sea, es parte de un ritual que tiene que estar ahí, ¿va? Si no pierde su sentido. Es como De- nosotros estamos aquí viviendo, pero no nos morimos nunca. Ujú, sí, podría ser como evitar quebrantar esa tradición que tiene por años la tauromaquia, ¿no? Aparte que imagínate, es un animal criado bajo control. Si tuviéramos que abrir las haciendas y decir, bueno, que allá cada toro vaya y haga lo que quiera, tendremos una sobrepoblación de animales impresionantes, lo que nos daría problemas de erosión de suelo, sobrepastoreo, bueno, y nos dañarían los páramos que son muy delicados aquí en toda nuestra zona andina. Entonces, todo eso tiene un porqué y como es un animal criado en control, eh, chuta, no conocería un solo ganadero que diga, sabes que no, a mí me resulta por gusto tener un toro ahí que me cuesta criarlo hasta los 5 años, $7,000 y no tener ningún rédito económico del mismo. Entonces me tocará venderlo para el camal. Yo considero que un animal sufre mucho más en ese tipo de tratos que en una corrida de toros. Listo, Israel. Ahora, imagínate, Israel, que la tauromaquia se tipifique como delito dentro del Ecuador. ¿Y qué crees tú? ¿Qué sucedería en este caso? Sucedería algo muy complejo porque primero estaríamos atentando contra el derecho al trabajo de muchísimas personas. Hablándote de Quito, más o menos cuando se hizo el estudio, que hay un estudio, tú lo puedes buscar en internet y cualquier persona tiene acceso al mismo, que se llama La economía del toro bravo. Es un estudio realizado aquí en Quito, en el cual te habla de que más o menos 90,000 familias de manera directa e indirecta se benefician de esto. Más o menos puede ser más el nivel de familias o como puede ser un poco menos, pero ese es el límite que se genera. Luego sería bastante preocupante porque estaríamos hablando, bueno, alguna vez tuve el gusto de compartir contigo el tema del derecho penal simbólico, estaríamos llenando nuestro Código Orgánico Integral Penal de tipos penales simbólicos, que por cierto tiene un montón. ¿Y por qué te digo esto? Porque sí, está tipificado, por ejemplo, en el maltrato animal. Yo no hace mucho hacía un estudio sobre este tema de cuántos casos han llegado a una sanción por maltrato animal. Y lo que yo conozco, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, desde que existe este delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, el número es de cero. Entonces lo tenemos ahí de adorno. Y yo considero sinceramente que esto sería una persecución directa a un grupo, en teoría, como nos han llamado, minoritario, y estarían violando nuestros derechos constitucionales totalmente. Aparte de que, por ejemplo, debemos entender que para que seamos reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, la tauromaquia, se exigen normalmente 18 puntos. La tauromaquia, sin mucho esfuerzo, tiene 16. Entonces, bueno, tiene toda su trayectoria, tantos años, y por un grupo de personas que no les gusta, que entiendo, si no les gusta, no vayan, nadie les obliga, pero sí hay que tener mucho cuidado con estas cosas y tratar de evitar que llegue a pasar lo que has mencionado, que se tipifique como un delito cualquier cosa que tengamos a una vista de un peligrosísimo derecho penal simbólico en el Ecuador. ¿Crees tú que en algún momento la tauromaquia pase quizás al recuerdo de tu grupo, de ti, y al olvido de muchas otras personas que están en contra? ¿Alguna vez crees tú que se dé por fin y finalizado la tauromaquia? Yo creo que esto es imposible. El tema que se acabe la tauromaquia en el mundo es imposible. Mientras, como algunos toreros lo han dicho, mientras
haya una persona capaz de ponerse en la cara de un toro bravo y un niño capaz de soñar en querer ser como él, nunca se va a acabar esto. Que quizá en algún punto de la vida tengamos un apoyo menor, tal vez lo vería venir. Pero ni siquiera eso te digo, porque por ejemplo en España quitaron los toros en algunas partes y los prohibieron. A la larga tuvieron que regresarlos porque se dieron cuenta que económicamente primero no les convenía y peor porque los toros son el sello de España. Es el, tú vas a España y automáticamente plum los relacionas con toros. Entonces lo mismo pasaba aquí en Quito en diciembre cuando decían, bueno, hay fiestas en Quito. ¿Qué dice la gente? Toros. Era nuestro sello. Aquí en Quito, desde que se perdieron las corridas de toros, no hay fiestas, la ciudad está apagada, se ha perdido totalmente ese espíritu de decir, no, bueno, hay fiestas, vamos, salgamos, que la gente disfrute. El sector hotelero, restaurantero, el sector turístico ha perdido millones. Incluso ahora me atrevo a decir que después de la pandemia es un momento específico y clave para que la tauromaquia vuelva al país, porque no es solamente Quito, está Quito, Ambato, Riobamba, Latacunga, Salcedo, Pujilí, está el oriente, por ejemplo, el Chaco, en la costa, bueno, un montón de lugares que viven del toro y que, por ejemplo, ahora con la pandemia el sector turístico está devastado. En Quito se han perdido 120 millones de dólares que no tienen de dónde recuperarlos. Y yo creo que sería muy aceptable que cuando esto se restablezca, vuelvan las corridas de toros, vuelva Quito y el Ecuador a tener su esencia, porque es parte de su esencia, y por un tema económico incluso, para que la gente tenga una vida digna. Imagínate toda la gente que vendía las empanadas en la Plaza de Toros, ahora ya no tienen los estadios para vender tampoco, esa gente ya no tiene qué comer, los que cuidaban los carros. Esto no era un trabajo solo de los que íbamos a torear y punto, ¿no? Esto generaba trabajo a todo el mundo, al que vende las gorras, al que vende pitos, al que vende la cerveza, al que vende los ceviches, al que vende las empanadas, al hotel de al lado de la Plaza de Toros, al restaurante de al frente. Todo ese sector económico fue muy afectado y eso es algo que el Ecuador en este momento y desde antes no podía permitirse, pero bueno, la política de ese momento era todo en contra de los ricos y se equivocaron, al que afectaron fue al pobre. Dejas muy claro entonces que la tauromaquia pues no solamente está orientada a satisfacer quizás algún tipo de necesidad, algún tipo de, de lograr pues aquella afición que uno tiene, sino está direccionada a muchísima gente a brindar lo que viene siendo, como viste tú, el trabajo, a brindar quizás a que se lleven el pan de cada día de ellos. Israel, para ya ir finalizando, eh, hay una frase muy interesante que leí en un artículo y mencionaba de la siguiente manera, me gustaría que opines sobre ella, y dice así, de construir la cultura taurina en Ecuador para construir los derechos de los animales. ¿Qué opinas sobre esta frase, Israel? Bueno, primero es una frase muy subjetiva porque te trata de topar el sentimiento nuevo que tienen las personas de huye el animalito. Si bien es cierto, los animales los quieren considerar actualmente como sujetos de derecho y no como objetos de derecho, que la misma ley así lo plantea. Eh, ¿Qué te puedo decir yo al respecto? Considero que no se puede humanizar lo que no es humano. Esto suene políticamente incorrecto y va a sonar de esa manera lo que voy a decir. Pero el toro bravo, el gallo de pelea, en lo personal creo que no son animales que uno pueda humanizar. Uno no puede ir donde un toro bravo a pararse en medio del páramo a decirle, me voy a acercar a acariciarte porque el toro te mata. Así de simple, te mata. Y no es porque le estés atacando, como dice mucha gente, no, está en su instinto. El gallo de pelea es lo mismo, se encuentran dos gallos en cualquier lado sin ser entrenados ni nada y pelean hasta morir, porque es su instinto. Ahora considero también que no por tratar de dar derechos
a los animales de tal forma que tengan más derecho que el mismo propietario de los mismos sobre ellos, sea algo lógico. Y primero porque la ley tampoco lo permite, al considerarlo como objetos de derecho, claro, tienen derecho a ser alimentados, a tener atención médica, que eso es lo que se les da. Lo mismo pasa con el perrito o el gatito que tenemos nosotros en nuestra casa. Tiene, en mi caso te digo, yo tengo un perro que come mejor que yo, come comida premium, hermano, y eso es caro, mantener un animal así es caro. Lo mismo pasa con el toro bravo. Entonces, yo creo eso fervientemente, no podemos humanizar algo que no es humano. Listo, Israel. Creo que, bueno, creo que ha sido bastante interesante esta entrevista, tu punto de vista y tu posición bastante clara. Ahora, Israel, independientemente de tu posición, entiendo que estás en octavo semestre. ¿Qué recomendarías? ¿Cuál es tu consejo que brindas a un estudiante de Derecho que está iniciando la carrera en primero, segundo, tercer semestre? Aquellos estudiantes que están iniciándose en esta carrera, aquellos que quizás están eh, quizás cansados, aquellos que se sienten quizás que quieren abandonar. ¿Qué les aconsejas tú, Israel, estando ya en octavo semestre? Yo, bueno, primero felicitarte, Byron, siempre este tipo de cosas son muy, muy buenas y es grato poder compartir una amistad contigo. En cuanto a un estudiante que está recién empezando, a los que están cansados, nosotros que ya estamos a puertas de salir a un poquito y nada, les puedo decir que lean mucho, que nunca se queden solamente con lo que les dan en la universidad, aprendan más de lo que les exigen. Y a los que estén cansados, como suelo decir yo por una frase de las famosas películas de Rocky, no importa cuán duro te dé la vida, sino cuántas veces estés dispuesto a levantarte de los golpes y cuán duro tú le golpees a la vida. Y la carrera es así, de altos y bajos, de momentos de soledad, de cansancio, de sacrificio, pero en un par de años más veremos y recogeremos los frutos de tanto esfuerzo que estamos entregando en nuestra carrera. Muchas gracias, Israel. De verdad, te agradezco por aceptar la invitación a este espacio, al Jurista Habla. Eh, Te agradezco muchísimo y nada, esperemos contar contigo en una próxima ocasión. Gracias a ti, Byron, y encantado, encantado de la vida poder participar contigo en estos encuentros. Es muy interesante. Bueno, chicos, acabamos, ya vamos finalizando la entrevista. No sin antes recordarles que estamos sorteando el libro del doctor Felipe Rodríguez, La expansión del derecho penal simbólico. Justamente ya lo tengo aquí. Vayan a seguir la cuenta de @idólatra del derecho, vayan a seguir los pasos, quienes son nuestros colaboradores dentro de este sorteo. El sorteo lo realizaremos el día 22 de noviembre, así que estén pendientes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook como Jurista Habla e Instagram como @juristahablac. Nos vemos en el próximo video.